Busque por favor en su Biblia rápidamente Efesios capítulo 2, verso 10. Le dije Efesios 2:10. Hermano, les recuerdo que las prédicas están siendo subidas al canal de YouTube, así es que nos puede seguir en Jehová de los Ejércitos Guatemala. No se olvide darle clic a la campanita para que cada vez que subamos una enseñanza le llegue una notificación. Así es que si algo se le quedara así como en duda, usted puede corroborar ahí en las enseñanzas. Estas mismas prédicas se están subiendo, vuelvo a repetir, en el canal de YouTube. ¿Lo tiene? Efesios 2:10. Dice la escritura: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando escuchamos este pasaje, que somos hechura de Dios, creados para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano, mi hermano, eso significa que nosotros debemos de ser cristianos con propósito. Dígale al que tiene a la par: somos cristianos con propósito. Ese es el tema de esta mañana, cristianos con propósito. Cristianos con propósito, así debe ser la visión, mi hermano. Debe ser la visión que todos los hijos de Dios deben mantener siempre enfocados, que somos cristianos con propósito. Debemos de enfocarnos siempre en eso. Usted tiene un propósito, cada uno de ustedes tiene un propósito, fue llamado con propósito. Ahora, aunque hay muchos propósitos en la vida cristiana, quizás no se puedan acceder a todos al mismo tiempo. Como mínimo se debe enfocar en uno y dar paso al crecimiento espiritual. Cuando una persona cristiana se enfoca en un propósito y lo alcanza, llega al clímax, a lo más alto, a la cúspide de ese propósito, posterior a eso puede alcanzar otro y posterior otro, y cuando se da cuenta alcanzó muchos de los propósitos de Dios, porque dice la escritura que somos hechura suya. Usted y yo fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oiga bien, para buenas obras, no para cosas malas. Usted y yo fuimos preparados para lo mejor de este mundo. Y dice que Dios las preparó de antemano. Significa que antes de la fundación de los tiempos fue preparado para que nosotros caminemos en esas buenas obras. Oiga bien, usted debe caminar en las buenas obras. ¿Está conmigo? Ahora, hay otro pasaje que me agrada bastante en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9. Busque la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9. Dice aquí: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Repitamos esto: cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Significa que no lo ha visto, no lo ha escuchado, ni lo ha imaginado, ni se lo ha pensado. Repito: no ha visto, no ha escuchado, ni se lo ha imaginado. Eso es lo que está diciendo aquí. Son las que Dios ha preparado a los que le aman. Hermano, yo no sé cómo se ve usted. Mire, porque aquí estamos hablando de trazar metas, porque esos son los propósitos, metas. A 1 año, a 5 años, a 10 años. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se ve de aquí a 10 años? Ya con canas, panzón, perdone la expresión, arrugado. ¿Cómo se ve de aquí a 10 años? ¿Se ve bendecido, próspero,
se ve una persona distinguida en el ámbito espiritual? ¿Cómo se ve? Hermano, porque aquí es donde empiezan a trazar metas en nuestro corazón. Porque dice antes, como está eso escrito, cosas que ojo no vio, cosas que usted no ha visto jamás, ni sus oídos han escuchado. Por ejemplo, alguien que le dice, mira, te voy a dejar una herencia, hermano, ya sabe que su futuro es alentador porque hay una herencia, hay un capital. Una persona que le están dejando cosas así ya sabe. Pero aquí está diciendo, ni ojo vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Vea, mi hermano, ¿quién se ha imaginado viajar por el mundo? Ni Guatemala conozco, pastor, completamente. ¿Cómo quiere que vaya a otro país? Eso es lo que mucha gente le pasa por su mente. Pero vea, esto es lo que Dios tiene preparado para mucha gente. Yo no sé si usted lo cree, porque son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es que Dios, mi hermano, cuando bendice, lo hace en gran manera. Veamos una pequeña lista de algunos propósitos en el reino de Dios. Por ejemplo, si usted quiere buscar Efesios 6:11, hágalo por favor. Y alguien que lo tenga, que lo pueda leer. ¿Qué dice Efesios 6:11? No, Efesios 6:11. Aleluya. Perdón, cielo, perdón. Entonces yo ando bateando. Entonces mi Biblia no está tan buena, ¿ves? Perdón, cielo. Perdón, 4:11, cielo. Corroboramos eso. Es que el cielo tiene otra versión a la mía. Gracias, cielo. Efesios 4:11 encontramos una lista y nos habla de gente que tiene llamamiento y da 5 nombres. Estamos hablando de un llamamiento santo. Hay gente que tiene un propósito de parte de Dios. Que no me acerques. Hay gente que tiene un propósito de parte de Dios. Y el propósito es pastorear, cuidar al rebaño de Dios, cuidar a la grey de Dios, cuidar al pueblo elegido de Dios. Hay otro grupo que tiene un trabajo de evangelizar, son evangelistas natos, y el propósito es expandir la palabra del reino de Dios, llevar almas a los pies de Cristo, hablarle a la gente de Dios, que la gente se convierta, se arrepienta. Hay otro grupo que tienen un llamado de Dios para enseñar, ya no solo predicar, sino enseñar las escrituras, enseñar textos bíblicos, escudriñar las escrituras para transmitirle al pueblo una enseñanza específica. Hay otros que tienen la potestad de hablar de parte de Dios al pueblo. Los profetas, los videntes, tienen un llamamiento santo para hablar de parte de Dios. ¿Y dónde me deja usted? Los apóstoles. Ellos, la función apostólica, mi hermano, muchos dicen que es fundar iglesias. Yo no sé de dónde sacaron eso.
porque la Biblia directamente no dice que es el trabajo apostólico. El trabajo apostólico es establecer o fundamentar doctrina, no evangelio, doctrina. Esa es la función apostólica. Y hay muchos hombres que tienen ese llamamiento santo para establecer y fundamentar doctrina. Entonces, mi hermano, aquí podemos encontrar propósitos que no todo el pueblo de Dios lo tiene. Hay mucha gente, mi hermano, que jamás pensó con ser un pastor o un ministro del Señor. Y yo le voy a poner mi ejemplo. Cuando yo vine a los pies de Cristo, mi hermano, yo no vine pensando, yo quiero predicar, yo quiero ser pastor. Eso no pasó por mi mente. Mi hermano, yo andaba con un corazón contrito y humillado. Andaba devastado porque el mundo me había consumido en tal manera que mi vida no tenía razón de seguir existiendo. En ese momento yo creía que lo mejor era la muerte. Hermano, eso era lo que yo creía. Esos eran los planes que yo tenía para mi propia vida. Estaba destruido, mi hermano. Pero Dios me presenta cosas que mis ojos no habían escuchado, que ni mis oídos habían escuchado, ni mis ojos habían visto, y mucho menos mi mente había entendido. Que Dios me estaba preparando y me estaba llamando al ministerio santo. Entonces, mi hermano, vea, esto son los planes que Dios tiene para usted. Usted no sabe si el que está a la par suya va a ser pastor, profeta o apóstol. Dígale al que tiene a la par, tenés cara de ministro, dígale. Vea, mi hermano, es que a esto muchas veces no entendemos eso, mi hermano, pero ese es un propósito, uno de los llamamientos santos. Usted no sabe qué Dios tiene preparado para usted en el futuro. ¿Cómo va a estar usted a 5 años? ¿A 10? ¿A 20? Mi hermano, yo no me imagino ya panzón, arrugado, ya un poquito engordé, pero yo no me veo así, mi hermano. Yo me veo de una manera diferente. Bueno, ya 20 años ya partí a la presencia del Señor, ¿verdad? Pero, mi hermano, 5 años, 10 años. A esto, mi hermano, es lo que nosotros debemos apuntar. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito. Somos cristianos con propósito. Otro grupo de gente tiene cierto llamamiento. Y por eso, mi hermano, veamos, ya vimos Efesios 6, 11. Ahora leamos Juan 15, 16. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os he elegido a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Pero aquí dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo los he elegido a vosotros. Entonces, mi hermano, aquel que tiene un llamamiento no eligió ser llamado. Dice que los sacerdotes, los pastores fuimos llamados de entre la muchedumbre, entre el montón de gente. Allí Dios nos llama, nos escoge para tener una función, un propósito específico en su reino. El grave problema es que hay muchos que fueron elegidos y no se han movido en ese propósito. Y muchos son llamados para esto, pero les da miedo. No quieren enfrentarse, como que el reino de los cielos fuera malo, si los propósitos de Dios son buenos, mi hermano. Así es que si Dios lo ha llamado, mi hermano, no tenga temor. Si Dios lo llamó, no sienta miedo, porque el Dios que tenemos es un Dios grande y poderoso. ¿Está conmigo? Entonces nosotros no elegimos ser llamados, Él nos elige. ¿Está conmigo? Vea,
otro pasaje en Éxodo 9:16. Y le voy a leer una versión, la versión israelita Nazarena 2011. Esta versión me gusta, mi hermano, porque lo explica de una manera. Alguien que me pueda leer en la versión Reina Valera 1960, Éxodo 9:16. Amén. Yo le voy a leer esa otra versión. La versión israelita Nazarena dice: sin embargo, te he dejado con vida para este propósito, para mostrarte mi poder y para que proclame mi nombre por toda la tierra. Ve, hay un propósito. Y estamos hablando de Moisés. Acuérdense que Moisés, cuando tenía 2 años de edad, mataron a todos los varones israelitas, y a este varoncito le perseveraron la vida, lo guardaron, lo cubrieron, lo escondieron. Por eso dice: yo te he dejado con vida, con propósito. Mi hermano, yo no sé de dónde el Señor lo sacó, pero mi hermano, yo me escapé, no una, sino muchas veces de que la muerte llegara a mi vida. Estuve en lugares donde no tenía que estar. Hice cosas que no agradaban a Dios y la muerte estaba a un paso de mi vida. Pero Él me guardó con propósito. Yo no sé a usted, mi hermano, pero esto es lo que debemos de entender, que hay un propósito. Yo no sé si usted lo cree, pero dígale al que tiene a la par: ¿tenés un propósito? Dígale. Dígale, tenés un propósito. Si vos también, dígale usted. Entonces, veamos esto, mi hermano. Hay otro grupo de gente que tiene otro llamado diferente. Y esto, mi hermano, lo podemos ver en la segunda carta, perdón, en la primera carta de los Corintios, capítulo 12:1. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer, por favor. Amén. Entonces, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay un buen grupo de gente que no va a alcanzar o acceder a un ministerio. No fue llamado con el propósito de ser pastor, maestro, evangelista, profeta o apóstol, pero sí fue llamado para ser revestido con los dones espirituales. ¿Cuáles son los 9 dones del Espíritu? ¿Alguien sabe? Nadie. Amor, bondad, etcétera, etcétera, diga. Entonces, vea, esos son los dones del Espíritu Santo de Dios, revestidos. ¿Para qué? Para la edificación y el crecimiento de la obra. Mi hermano, mucha gente fue revestida con un don de sanidad, un don de milagros, mi hermano, para edificar la iglesia, para mostrar el poder de Dios, para que el reino de Dios, mi hermano, no sea solo hablado, sino haya testimonio de que el evangelio que predicamos es vivo y es poderoso. Porque ese es el objetivo de los dones del Espíritu. Mi hermano, alguien que está en pecado, alguien que está en el mundo y no conoce a Dios, ¿cómo va a creer en un Dios si no ve un milagro? Entonces, cuando alguien ve que pasa algo sobrenatural, dice: wow, sí existe Dios, yo creo en Él. Para la edificación del cuerpo de Cristo son los dones del Espíritu. Entonces, mi hermano, hay muchos hombres y mujeres que han sido llenos, transportados en una dimensión espiritual porque tienen un propósito. Y eso, mi hermano, eso no es para todos, aunque es para todo el que quiera, pero no todos tienen tiempo para eso.
No todos les gusta lo espiritual. Bueno, no hay ningún problema. Porque déjeme decirle que propósitos hay muchos. Qué bueno sería que usted alcanzara todos los que le voy mencionando. Porque alguien que fue llamado como pastor y se queda solo como pastor, mi hermano, perdone, yo digo, ¿será que solo ese era el propósito? Porque yo recuerdo, mi hermano, cuando nos ungieron con mi esposa como pastores, mi hermano, el ministerio magisterial en mi vida estaba lejos. Pero hoy sé que el Espíritu de Dios me ha ungido con ese ministerio. Me ha llenado con el ministerio magisterial. Y quiero más. Y voy por más. Yo no sé si me logro explicar. Pero veamos otro propósito. Encontramos a un grupo de personas, mi hermano, que van a ser como, mire, es un propósito de Dios sostener la obra ministerial. Aunque dice la Escritura que el Padre es el dueño del oro y de la plata, y aunque es cierto que el ministerio Jesús lo sostiene, porque la iglesia es de Él y Él la fundó, aún así Él se provee de gente que sostenga el ministerio. ¿Sabía usted eso? Siempre vamos a encontrar un grupo de personas que dicen: pastor, cuente conmigo económicamente. Gente que es fiel con sus diezmos, gente que es fiel con sus ofrendas, gente que siempre está apoyando las necesidades de la iglesia. No le están preguntando si hace falta algo en la iglesia, llevan materiales a la iglesia. Y le voy a dar un testimonio. Aquí hay gente, mi hermano, que desinfectante trae, jabón, lo que puedan traen aquí a la iglesia. Y no solo estamos hablando que son épocas de primicias. ¿Por qué? Porque hay gente que Dios ha puesto eso en su corazón para sostener la obra del ministerio. ¿Sabía usted que el ministerio de Jesús fue sostenido por personas económicamente? ¿Había usted leído eso? Busque conmigo Lucas 8:1 en adelante. Cuando usted tenga Lucas 8:1 dice amén. Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Estamos hablando de sus 12 discípulos. Verso 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. ¿Qué más dice su Biblia? Y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, sostenían la obra del ministerio, ¿sí o no? Económicamente, Jesús no se preocupaba de comer, beber. Jesús no se preocupaba nada de eso. Aunque era el Hijo de Dios Altísimo, aunque era el soberano, el Rey de gloria, mi hermano, ¿Jesús necesitaba? No. ¿Jesús necesitaba? No, mi hermano. Cuando le dijo a sus discípulos: denle de comer a aquella gente. Ay, Señor, si con 200 quetzales de pan no alcanzaría para darle a esa gente. Entonces él dijo: ¿qué tienen? Y multiplicó y comieron más de 5,000. Mi hermano, pero ¿dónde me deja este pasaje? Estas mujeres con sus bienes sostenían la comida de los 12 y las de ellas. Vea, eran 12. Huele el lápiz. 12 por 3 son 36 tiempos de comida.
a 20 quetzales, mi hermano. Mira cuánta plata era diaria. Y fueron 3 años y medio de ministerio. Hagan números. Mi hermano, hubo gente que invitaba a Jesús a comer. Le pedían que llegara a su casa. Mi hermano, cuando le dijo: Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que yo llegue a tu casa este día. Se baja Zaqueo corriendo, se va, prepara banquete, dice la escritura. Gente que apoyaba al ministerio. Mi hermano, dice la escritura que en una ocasión pasaron al otro lado en un barco y Jesús se duerme y empezó la tormenta. ¿Ese barco de quién era? ¿Ese barco de quién era? Había alguien que le dijo: Señor, ahí está mi vehículo, usa. Ahí está. Vea, mi hermano, hay mucha gente que tiene este propósito. Pero la gente mezquina, ¿qué va a querer entrar en este propósito? ¿Aló? Si hay gente que más bien quiere que les den, ¿qué va a apoyar? Hermano, vea, es que mire, hay propósitos en Dios. Hay propósitos. Mi hermano, usted sin darse cuenta, con sus diezmos, con sus ofrendas, usted sostiene el ministerio aquí en Ciudad Vieja. Mi hermano, se predica el evangelio, se lleva a otros lugares con diezmos y con ofrendas. Usted es parte de ese propósito. Mi hermano, vea esto, es que hay muchos propósitos en el reino, pero estos no tienen el propósito para ser pastores, maestros, evangelistas, ni los dones quizás se derramen, pero tienen un propósito: sostener un ministerio. ¿Está conmigo? Mira, es que, mi hermano, aquí hay para todos. El problema es que la gente no quiere meterse a nada, no quiere ningún propósito. Miren lo que dice Lucas 10:4. Lucas 10:4 en adelante, al 8. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, os reciban, comed lo que pongan delante. Ve, aquí está diciendo que hay gente que apoya al ministerio. Mi hermano, hay mucha gente que tiene ese llamado. Mire, hospeda siervos de Dios, y eso es parte de, es que es bien caritativo. No, ese tiene un propósito de parte de Dios. Dios le provee económicamente, Dios le provee para que esa gente sostenga la obra. Esto es impresionante, son propósitos en Dios. Vea otro, Salmo 96:7. Salmo 96:7 y 8. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dejad la honra debida a su nombre. ¿Qué más dice su Biblia? Traed ofrendas y venid a sus atrios. Mi hermano, ¿las ofrendas son bíblicas entonces? ¿Sí o no? Sí. ¿Las ofrendas son de Dios? Sí. ¿Para qué sirven? Para sostener el ministerio. Mi hermano, mire, cuando yo veo entrar a una persona a este lugar por primera vez, hay un gozo en mi corazón. Cuando recibe a Cristo, ¿cómo cree que están allá en el cielo? Hacen fiesta. Cuando un pecador se arrepiente en este lugar, pero este lugar hay que pagar un arrendamiento. ¿Con qué se sostiene? Con sus ofrendas. Sus ofrendas son las que
permiten que paguemos el alquiler en ese lugar. Sus ofrendas, mi hermano, son parte, y ese es el propósito de mucha gente. Entonces todos tenemos un propósito en la vida. ¿Cuál? Ya le hablé que uno es los 5 ministerios, otro es los dones del Espíritu, otro, mi hermano, sostener el ministerio económicamente. Esto, mi hermano, o sea que todos formamos un equipo, somos el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, perdón, el cuerpo de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Hermano, los pies tienen una función, los pies sostienen un cuerpo. Lo mismo sucede económicamente. La gente que ofrenda, que siembra, tiene un propósito en el reino de los cielos: sostener una obra. ¿Está conmigo? Vea, hay otro, mi hermano, y tengo más, pero no me va a dar tiempo a terminar. Quiero explicar este siguiente propósito. Ese lo encontramos en Ezequiel 33, capítulo 33, verso 1 al 9. Y este propósito, mi hermano, mientras usted busca Ezequiel 33, 1 al 9, habla acerca de los atalayas o videntes que Dios pone para prevenir a la iglesia. Ezequiel 33, 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, tocaré trompeta y avisaré al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta no se percibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se percibió, su sangre será sobre él, mas el que apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la mandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y se apartare de su camino, morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hay mucha gente que ha sido puesta por atalaya, mi hermano, y ese es un propósito de Dios. Viera, pastor, que soñaba fulano de tal, que le iba a pasar algo y que se iba a morir, y viera usted que a los 8 días pasó y se murió. ¿Aló? ¿Qué pasó si no le fue a avisar? ¿Qué pasó si no le habló? Vea, ¿cómo quedamos ahí delante de Dios? Porque mucha gente, sin darse cuenta, Dios los ha puesto como atalayas. Dios ha puesto como atalayas a muchas personas. Les habla en sueños, en visiones, en revelaciones, con el propósito de edificar a la iglesia. Pero si alguien hace caso omiso, como no sabía que ese era su propósito en esta tierra, el otro se murió, le pasó el accidente, pasó lo que tenía que pasar, y nadie se le acercó a decirle que Dios le estaba hablando. Tenemos que tener un gran cuidado, mi hermano. Así es que si usted sueña algo, mi hermano, si usted ve algo de alguien, mire, y si no tiene la madurez de decírselo, mi hermano, abóquese conmigo. Abóquese conmigo. Porque muchos lo han hecho. Pastor, esto de fulano y tal, yo vi, soñé, o Dios me habló. Me lo dicen y yo inmediatamente me pongo en contacto con esta persona y le digo: mira, siervo, esto y esto habló el Señor.
Y hemos visto cómo Dios ha rescatado la vida de muchos a través de esto. Por eso es que hay mucha gente que ha sido puesta como atalaya, como vidente, como profeta del Antiguo Testamento. Quizás diga, pero es que yo no tengo el don de profecía. Quizás Dios solo lo llamó para ser atalaya, y un atalaya es alguien que está en una torre alta viendo, mi hermano, las cosas que están pasando, como un centinela. Ese es un trabajo especial, es un propósito. Entonces, por favor, si Dios lo ha usado como atalaya y usted no ha dicho nada, quizás usted no sabía esto, y Dios tenga misericordia, lo perdona, pero de aquí en adelante ya lo sabe, porque dice aquí: si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y no se apartare de su camino, él va a morir por su pecado, pero tú libraste tu vida. Porque si yo no le digo nada al impío, aunque sea un pecador, yo no le digo nada, Dios va a demandar de mí la sangre de ese hombre. Entonces yo soy culpable, porque a mí me avisó y yo me quedé callado. ¿Está conmigo? Así es que, mi hermano, ¿cuál es su propósito? Mire, hay más. No se la va a perder miércoles y jueves, porque hay más propósitos, pero por tiempo no voy a terminar. Pero ¿cuál es su propósito? Ser un atalaya, sostener el ministerio, ser lleno del Espíritu Santo para edificar a la iglesia, o tiene un llamamiento santo. ¿Cuál es su función? Y hay más, hermano, hay más, pero hay un propósito para usted. Y mire, yo le voy a mencionar unos cuantos propósitos, pero hay muchos más en la Biblia. Hay muchos propósitos. Por cuestión de tiempo no le podría mencionar más, pero si en su corazón hay algo, mi hermano, alguna duda, alguna inquietud, hágamelo saber y dígame: pastor, ¿será esto un propósito? Y yo con mucho gusto le puedo explicar con la Biblia, porque quizás usted tiene un propósito en Dios y no se ha dado cuenta. Todos somos importantes en el reino de los cielos, grandes, pequeños, colochos o quispinudos, blancos o morenos, con nivel académico, sin nivel, con dinero, sin dinero, todos somos importantes en el reino de los cielos, y todos tenemos un propósito. Así es que, mi hermano, que su propósito sea cumplido delante del Señor. Póngase de pie. Cierre sus